Saludos cordiales, bienvenidos una vez más al canal de la Iglesia Cristiana Verbo Sur en Ciudad de Guatemala. Soy Carlos Manuel Orellana y una vez más es para mí un placer, un gran gozo poder compartir con ustedes por este medio. Sean bienvenidos, feliz año nuevo 2021. Este es el segundo mensaje de este año y yo he tenido la oportunidad de tener el privilegio de estar con ustedes. Este día tengo pues un mensaje, siempre me motiva, me entusiasma, creo que esa es la mejor palabra. Es maravilloso cuando Dios habla a nuestros corazones y pone ese fuego, ese anhelo de compartir ese tesoro que uno ha descubierto o al que se nos ha sido revelado. Hemos pasado ya, estamos a unos días de cumplir 10 meses de que empezaron, el mundo fue trastornado por el virus allá en marzo de 2020. Dios ha sido fiel hasta el día de hoy y aquí estamos. Y yo quisiera aprovechar antes de que oremos y antes de que empecemos ya en materia, yo quiero recordarles a ustedes de que una de las ventajas que tiene esta plataforma digital es de que ustedes pueden volver a visitar, volver a oír o a observar o escuchar los mensajes que hemos estado, su servidor y el grupo de predicadores de Verbo Sur, hemos estado grabando y publicando a lo largo de estos 10 meses. Nosotros nos sentimos honrados de ser instrumentos de Dios para poder comunicarnos y mantener este vínculo con ustedes. Pero yo quiero en esta oportunidad recordarle que usted puede volver a ver cualquiera de uno de estos mensajes. Estoy seguro que el Señor le va a volver a hablar, no importando el predicador, no importando la temporada en que fue grabado. Y también que usted tenga la libertad de compartir las mismas. Nuestro canal es público y usted puede compartir con personas dentro y fuera de nuestro país los mensajes que el Señor nos ha estado dando a lo largo de estos meses. Así que también le recordamos que puede suscribirse y activar la campanita para que cuando nuestros mensajes sean publicados oficialmente o estrenados, como lo llama YouTube, a estos videos, usted pueda ser informado de lo mismo y pueda apartar su tiempo para poder escuchar, aprender y por supuesto madurar y crecer en la fe. Como es mi costumbre, yo quiero animarle a que tenga su libreta de notas, su lápiz o lapicero para tomar notas, un marcador resaltador que siempre es útil. Hoy vamos a usar la versión Reina Valera 1960 y también vamos a leer un par de pasajes de la Nueva Traducción Viviente. De tal manera que si usted tiene por ahí, tiene estas dos Biblias, estas dos traducciones, va a ser bueno que lo tenga a la mano. Una vez más, bienvenidos y pues entramos ya en materia, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Dios, te damos gracias por esta oportunidad. Jesús, gracias por ser ese hombre maravilloso, ese hombre Dios maravilloso, extraordinario, que nos vino a dar un ejemplo de fidelidad, de obediencia, de integridad. Mi Dios, en este día quiero pedirte que nos ayudes a todos, hombres y mujeres, de Verbo Sur y fuera de nuestra congregación, a que podamos ser fieles a ti, a que podamos ser íntegros, a que podamos ser obedientes a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos has guardado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque has estado ahí, nos has resguardado en medio de la tormenta. Realmente hemos visto tu mano a lo largo de estos meses. Sabremos que 2021 será igual y aunque hay eventos a nivel mundial y local que pues tienden a preocuparnos y tienden a dar incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos días, semanas y meses, una cosa es cierta, tú no cambias y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y gloria sea dada a tu nombre, tú sigues estando en un trono de gloria y un trono de autoridad. Tú sigues siendo el soberano de este universo.
En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a tener un mensaje que yo le he puesto como título, José, un hombre fiel. Y es José, el de Egipto. Yo quisiera que usted pueda tener su libreta ahí a la mano y vamos a estar revisando varias cositas aquí. Interesantes para el mensaje de hoy. Nosotros vamos a estar ubicándonos en este día en varios capítulos del libro de Génesis. Y si usted fuera tan amable, le voy a rogar que tome nota. Vamos a estar en el capítulo, vamos a hablar del capítulo 37, 39. Vamos a leer el capítulo 41. Vamos a ver también el 45 y el 50. Capítulos de Génesis. Va a ser, por razones de tiempo, obviamente, no podemos nosotros aquí leer todos los versículos que sería fabuloso poder leer, pero le dejo a usted la tarea y a su familia. Usted puede leerlo en cualquier traducción, pues al final usted va a obtener un tesoro muy especial. Pero vamos a empezar nuestra historia allá en Génesis capítulo 37, cuando dice que habitó Jacob en la tierra donde habían morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y mire, es una de las cosas extraordinarias de la palabra de Dios, que Dios no esconde los defectos de las familias de los héroes de la fe. Dios muestra tal como son, familias imperfectas, familias con defectos, con problemas de comunicación, con envidia, con fracasos, pero sobre todo la palabra de Dios es maravillosa porque nos comparte sus éxitos y nos comparte cómo estas personas comunes y corrientes de carne y hueso aprendieron a confiar y a desarrollar su fe en el Señor. Y dice que José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Estamos viendo pues, la historia de los patriarcas de Israel prácticamente. Estamos hablando de los 10 hermanastros de José. José, usted recordará que eran hijos de José y Benjamín, eran hijos de Raquel, la esposa favorita, si pudiéramos hablar de eso, de Jacob. Jacob tuvo hijos con 4 mujeres, y pues obviamente no es prudente, no es sabio, pero así fue, así ocurrió. Entonces, los hermanastros, los hijos de Lea, los hijos de Silpa y de Bilha, eran hombres diferentes a José. Aunque eran hijos biológicamente del mismo padre, cada una de sus mamás seguramente los educaron, los influyeron de una manera diferente, y la mamá de Raquel influyó definitivamente en habrá tenido otro enfoque. José fue un hombre diferente de sus hermanastros, y pues la Biblia no utiliza el término hermanastro, la Biblia es directa en hablar que eran hermanos, pero digamos, si somos exhaustivos en las relaciones familiares, pues eran medio hermanos con estos hombres, y estos hombres pues eran carnales, con defectos, tenían malos hábitos. Usted puede leer en el capítulo 37 todo lo que ocurrió, como motivados por la envidia, y también que va relacionado con el egoísmo, pero principalmente enraizado en el pecado que existe en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos. Vemos que estos hombres lo venden como esclavo, y este muchacho de 17 años, él tal vez no era el muchacho consentido, era el hijo favorito, él era el hijo
más cercano al corazón de su padre, de Jacob, y entonces este muchacho termina en Egipto vendido como esclavo. Él suplica, él llora, él apela seguramente a sus hermanastros, pero estos no hacen caso y lo venden a unos extranjeros. En el capítulo 39, bueno, y antes de eso, siempre en el en el capítulo 37, vemos que José era un hombre con sueños grandes. Y por favor, vamos a seguir la lectura aquí en el 37, versículo 3, y dice que amaba a Israel, es decir, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Esa era otra razón adicionalmente a eso. Este muchacho no solo era un joven obediente, sino que también más adelante vamos a ver, era un muchacho físicamente de semblante agradable, era hermoso, pero Jacob lo había tenido en su vejez. Y debiéramos de pensar, los que tenemos hijos y tenemos el privilegio y la bendición de tener hijos varones, nosotros hay un momento en que nos identificamos con nuestros hijos varones. Ciertamente hay muchas razones y no vamos a analizarlas todas por razón del tiempo, pero está claro que José era un hombre, era un muchacho especial. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Era una familia con problemas. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos en el versículo 5, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y pues ahí me voy a saltar la lectura de los sueños. Yo le animo, probablemente usted ya leyó o escuchó este pasaje bíblico y pues ya sabe más o menos de qué trata. Y voy al versículo 9 y dice, soñó aún otro sueño, tuvo dos sueños, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Y yo quiero reflexionar en esto. Soy una persona que tiende a soñar, casi todos los días en la noche sueño, y pues sabemos, dicen los expertos, que llega un momento en que los sueños expresan algo que nuestro corazón no puede normalmente expresar. Pero si nosotros nos quedáramos solo con eso, podríamos deducir que probablemente José tenía sueños de grandeza, él quería ser el jefe, él quería ser el patrón, él quería quedarse con la mayor o la principal parte de la herencia, y yo creo que sería un análisis muy simplista y muy ligero. Yo pienso que ese tipo de sueños, que eventualmente se nos muestra que eran sueños proféticos, esos sueños no son de origen humano, esos sueños provienen de Dios. Cuando muchas veces tal vez cenamos mucho o vemos alguna película, algo que nos impresiona durante el día, pues nosotros tendemos a esa noche o noches posteriores a soñar con temas relacionados a esos eventos que experimentamos durante el día. O quizás nuestros sueños, y nosotros lo sabemos, expresan anhelos, algunos de ellos prohibidos, de nuestro corazón, que no podemos expresar en la realidad, pero pues en los sueños se vale soñar, dice alguien por ahí. Pero estos sueños que tuvo José tenían un tinte especial, una característica particular, y es que Dios se los dio a este muchacho. Eran proféticos, o sea, no eran sueños de que él hubiera producido, sino Dios se lo mandó. Y vemos a lo largo de la historia que José tiene una relación o tiene un don especial en cuanto a los sueños, el sueño de Faraón, el sueño del panadero, el sueño del copero.
Y quién sabe más, probablemente la Biblia no lo dice, no me extrañaría que él haya tenido cierta facilidad de parte de Dios en la interpretación de los sueños. Y muchos años después, vemos que Daniel en Babilonia también tuvo esa misma experiencia con los sueños del líder. Y yo quisiera en este momento hacer una pausa. Estamos rodeados de eventos políticos agitados, no solo aquí, sino en el extranjero y en la gran potencia del norte. Y yo quisiera que también tengamos en perspectiva que esta historia, no solo la historia de José en Egipto, sino también la historia de Daniel en Babilonia, es interesante y es llamativo ver que estos hombres de Dios, mire, hay un hombre de Dios fiel en la historia, hay sueño o sueños de los líderes o de las máximas autoridades de esos lugares, y todo eso afecta el bienestar de esa nación, de ese imperio. No me cabría duda de que en la actualidad probablemente haya hombres o mujeres de Dios teniendo sueños de parte de Dios, y pues será bueno en algún momento prestarle atención. Pero también yo saco la conclusión de que Dios está activamente interesado y participando en los eventos, en los grandes eventos de la política nacional e internacional, aunque a veces a nosotros nos pareciera que no es así. Entonces, José tuvo sueños grandes, y esos sueños no eran de él, sino eran de parte de Dios, y pues posteriormente nosotros comprobamos. José, humanamente hablando, no tenía la capacidad de profetizar. De parte de Dios él recibió esa habilidad o esa capacidad. Y también hay algo muy importante que yo quiero hacer hincapié, quiero reforzar en esta noche o en este día que usted va a ver este mensaje, es de que Dios no le dio a cualquier persona esos grandes sueños. Dios le dio esa extraordinaria revelación a un hombre especial, a un hombre fiel. Ese hombre era este muchacho llamado José, el hijo número 11 de un patriarca con problemas. Jacob, Israel, sabemos que tuvo sus problemas de carácter. El padre Isaac también tuvo sus situaciones, y el padre, el patriarca Abraham, también tuvo sus problemas. Yo quisiera preguntarte en este día, ¿qué sueños te ha dado Dios? ¿Qué grandes sueños ha puesto Dios en tu corazón? Si tú sabes que has recibido una visión o un sueño de parte de Dios, préstale atención, no lo dejes en el olvido. Nuestro amigo, hermano y anciano que preside, Willy Ergon, siempre nos insta y nos invita a tomar nota, a escribir nuestros sueños, sobre todo esos sueños que nos inquietan y sabemos que no son sueños normales, y que pudiera ser algún sueño de origen divino de parte de Dios, y haremos bien en ser fieles. Y ojo, hablo que le recuerdo que estoy hablando de un José, un hombre fiel. Entonces nosotros también debemos ser fieles en guardar y recordar la visión y los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces yo quiero preguntarte qué sueños te ha dado el Señor, y si estás trabajando activamente para conseguir o alcanzar esos sueños. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer, hay una parte muy importante que Dios tiene que hacer. José era un hombre con sueños grandes. Número 2, José era un hombre que contaba con la bendición del Señor, y eso se ve. Yo quiero invitarle a que me acompañe al capítulo 39, y vamos a leer del versículo 2 en adelante, 2:6, pero podríamos empezar desde el versículo 1 para que usted tenga en contexto ahí lo que estoy hablando. Llevado pues José a Egipto, nos estamos saltando muchos detalles, pero como le repito, le invito a que usted lo lea todo completo, son unos cuantos capítulos para poder captar toda la riqueza que esta historia tiene. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, mire qué casualidad, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, de todas las personas que podrían haber en Egipto,
Dios permite que un hombre estratégico en la vida de José lo compre. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de alguna cosa, sino del pan que comía. Y José era de hermoso semblante y bella presencia. Mire qué interesante, qué maravilloso ver que este muchacho de 17 años, probablemente ya ahí tendría 18, no sé, 19, no habrá pasado mucho tiempo. En poco tiempo Potifar vio que su compra había sido extraordinaria. Se había sacado la lotería con un esclavo de esos, de triple A. Este muchacho soltero, extranjero, habría sido interesante ver cómo rápido, muy probablemente José habrá aprendido el idioma egipcio y empieza a servir. Y Potifar seguramente tenía otros esclavos, tenía otros siervos de diferentes orígenes, pero se dio cuenta que este muchacho hebreo tenía algo especial. Y yo quiero leerle lo que dice la nueva traducción viviente de estos mismos versículos, y usted verá a qué me refiero. Aquí en el capítulo 39, en la NTV, dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó, y es que es notable cuando una persona tiene el respaldo de Dios en lo que está haciendo, cuando esa persona es efectiva, es eficaz en lo que está haciendo. Pero por sobre todo es notable cuando una persona honra a Dios con su vida. Todos pueden verle, no pueden permanecer ajenos o indiferentes a esa presencia de Dios en algunas personas. Y también se puede ver lo contrario cuando una persona no tiene de Dios, cuando una persona tiene muchos conflictos internos, cuando tiene problemas con todo el mundo. Rápidamente nosotros lo podemos ver en la cola del supermercado, en el tráfico, en la ciudad, lo podemos ver en alguna reunión, en nuestros trabajos. Podemos ver personas que hay con muchos problemas, personas atribuladas, con conflictos grandes, pero en este caso no fue así con José. Y sigue, dice: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Personalmente es un desafío examinarme y evaluar si todo lo que yo estoy haciendo tiene éxito. Es mi deseo, es mi anhelo ser un vaso útil, un instrumento útil en las manos de mi Señor. Y es mi anhelo en este contexto que este mensaje sea de bendición para usted y que usted pueda, al terminar estos minutos que vamos a estar juntos, usted pueda haber aprendido más de una cosa que le sirva y sea práctico en su vida. Que así sea, es mi anhelo. Es un hombre que contaba con la bendición de Dios, eso es indiscutible. Vamos a pasar al próximo punto. José era un hombre especial. ¿Por qué era un hombre especial? Mire, nos vamos a saltar también unos versículos más. Aquí ya ocurre lo del panadero, que José va a parar a la cárcel, ahí conoce al panadero, al copero del rey, casualmente, y esto en su momento no fructifica o no tiene el desenlace que José hubiera anhelado. Pasan unos años, José sigue en la cárcel fielmente trabajando, fielmente esperando en el Señor,
y eventualmente el copero del rey recuerda a aquel joven hebreo que le ayudó en la cárcel. Lo llaman porque Faraón ha tenido un par de sueños que lo han perturbado. Y después aquel emperador en Babilonia también tiene más de un sueño que lo perturba. Y vivimos en tiempos perturbadores. Nuestras iglesias están viviendo tiempos extraños, perturbadores. Y necesitamos hombres y mujeres fieles que nos ayuden a discernir lo que está ocurriendo y que podamos ser eficaces e eficientes en lo que Dios nos ha mandado hacer en este tiempo. Entonces saltamos a un pasaje donde Faraón y su equipo de trabajo, sus ministros, sus hombres de confianza reconocen, así como Potifar, así como el carcelero de esa prisión en Egipto, reconocen que José tiene algo extraordinario dentro de sí, en su mente, en su corazón, en su alma y su espíritu. Ven que este muchacho hebreo vale oro, vale su peso en oro, si pudiéramos decirlo así. Y Faraón no es un hombre tonto, obviamente es el máximo líder de una nación poderosa ya en ese entonces, una potencia mundial. Y yo quisiera leer lo que dice Génesis capítulo 41 del 37 al 43. Le repito, va a ser bueno que usted lea todo estos pasajes. Del 37 dice: el asunto pareció bien a Faraón. José ya le presentó rápidamente un bosquejo de su plan de acción, de su plan de trabajo, y el asunto pareció bien a Faraón y a su servicio y a sus siervos. Y Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, cuando Dios está en nuestros corazones, cuando nos hemos sometido a la voluntad, al corazón, a los planes de Dios, aún los impíos, aún aquellos que no creen en Dios, ven que Dios está en nosotros y que nosotros somos instrumentos útiles en sus manos. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y le hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Un hombre extranjero, expresidiario, les recuerdo que acaba de salir de la prisión, esclavo, joven. Y yo hago aquí un paréntesis. A veces nosotros los adultos cometemos el error o la imprudencia de no tomar en cuenta a los jóvenes, y los jóvenes tampoco hacen mucho para poder ser tomados en cuenta. Si tú eres joven y me estás escuchando, con todo cariño, con todo respeto, te digo lo siguiente, te puedo dar un buen consejo. Busca a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con todo tu ánimo, y estoy seguro que el Señor te va a usar. Y los adultos, cristianos o no, van a reconocer que Dios está en ti, y van a escucharte, y van a esperar, y van a pedirte consejo. Amén, que así sea. Entonces, seguimos, que definitivamente fue un hombre especial y tenía habilidades administrativas. Él no se metió tanto en política, él fue un administrador nato, podríamos decir, un administrador por excelencia, un hombre capaz, imagínese usted, de prepararse para una crisis. Dios le dio 7 años para prepararse para una crisis global. Mire que estoy usando este idioma o estas palabras o estos términos a propósito para hacerlo reflexionar a usted. Dios le dio 7 años para prepararse.
No sé cuánto tiempo Dios nos está dando para prepararnos y no sé cuánto tiempo Dios te está dando para prepararte para que tú cumplas tu llamado en Dios. Pero va a ser bueno que empecemos a poner manos a la obra y a hacer lo que tenemos que hacer para ser instrumentos útiles, siervos eficaces en el reino de los cielos. José fue un hombre con visión generacional. Ese es el punto número 4, la característica número 4. Y para ello yo quiero animarle o invitarle a que me acompañe a Génesis, capítulo 45, versículos del 1 a 8. José fue un hombre joven para este entonces. Cuando esto está ocurriendo, lo que estoy a punto de leer, él tenía menos de 40 años. De acuerdo a los expertos, probablemente en 37, 38, 39, por ahí. No había llegado a los 40 años de edad y muestra un nivel de madurez, un nivel de sabiduría extraordinario, una visión clara del plan de Dios, de cómo Dios lo ha llevado, cómo Dios lo ha guardado, cómo Dios lo ha preservado, cómo Dios lo ha entrenado para cumplir su llamado en él. Entonces, Génesis 45, 1, 8, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Aquí José está a punto de revelarle a sus hermanos su verdadera identidad. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Imagínense ustedes esa escena, la presión emocional, los sentimientos encontrados. No sé si José tuvo una visión de en ese momento cuando lo estaban sacando de la cisterna y lo estaban vendiendo de esclavo, las faenas que él tuvo que ir encadenado, engrilletado a Egipto como un esclavo. No sé qué habrá pasado, si él se recordó de su tiempo en la prisión, se recordó tal vez de su tiempo en la casa de Potifar. No sabemos qué fue lo que habrá pasado, pero él ya no aguantaba, él no podía guardar las apariencias más, y es que este hombre de Dios no podía mentir, no podía engañar, él debía revelar esa extraordinaria verdad, mostrarle a sus hermanos, compartir con sus hermanos y con los egipcios que estaban ahí, cómo en ese momento José ya había conectado los puntos en la historia de su vida y ver el plan perfecto y maravilloso de Dios. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, estaban estupefactos, mudos, espantados muy probablemente. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José recibió sueños para que le revelaron que él iba a ser un caudillo de Dios, él iba a ser un líder, y pues tal vez voy a exagerar un poco, pero de alguna manera él iba a ser salvador de esa nación de Israel, y no solo de la nación de Israel, sino de la nación de Egipto y de aquellas que estaban alrededor. Él fue un instrumento estratégico en los planes perfectos de Dios. Y Dios también te quiere usar a ti, y Dios me quiere usar a mí. Estamos dispuestos a ello, estamos dispuestos a pagar el precio, porque para llegar a este punto en la historia, en la vida de José tuvo que un largo trecho de sufrimiento, de privaciones, de no encontrar la respuesta, de no encontrar la explicación, pero eso no hizo que José dejara de serle fiel al Señor. Y nosotros, en medio de este tiempo que estamos viviendo, no debemos de permitir, no podemos darnos el lujo de dejar de ser fieles al Señor Dios Todopoderoso, de ser fieles a la cruz de Cristo, de ser fieles al Espíritu Santo, nuestro Consolador, de ser fieles a la palabra de Dios.
Y continúa la lectura, no he terminado en este punto. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes. Mire, vuelve a enfatizar el mensaje, por si no les quedó claro la primera vez, él vuelve a repetir, y Dios me envió delante de ustedes para preservarles, para salvarles a posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Mire, José no tuvo tiempo para amargarse, José no tuvo tiempo para estar traumado, José no tuvo tiempo para remover cosas, recuerdos dolorosos del pasado. Él vio con claridad el plan de Dios y nosotros haremos bien el día de hoy en confiar en el plan de Dios, en estar seguros que Dios nos va a llevar a un puerto seguro, que en Cristo nuestro depósito y nuestra confianza están seguras, están seguros. En el nombre de Jesús le animo a que enfrentemos este 2021 sin temor, sin tibieza, sin incertidumbre en nuestros corazones y en nuestra alma, sino le recordemos a nuestra alma que nuestro Dios sigue reinando. Que así sea en el nombre de Jesús. Y claro, este hombre con esa visión generacional, o sea, José ya estaba pensando en los hijos y los hijos de los hijos, y él veía de alguna manera hacia el futuro que Dios, él iba a ser clave, él se gozaba, él se emocionaba en ver cómo Dios lo había escogido para algo tan especial de salvación, de rescate. Él tenía una visión clara y no sé, en algún momento cuando el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, escribió esto, no sé si él lo vio desde el cielo, no sé, tal vez voy a especular y decir algo que no corresponde, pero seguramente cuando él conoció al apóstol Pablo, él estuvo de acuerdo cuando Pablo escribió en el capítulo 8, versículo 28, que y sabemos que los que aman a Dios, y José amaba a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José tenía un propósito, José fue llamado. Y Dios sabía lo que estaba haciendo en la vida de José y en la vida de su familia. Y Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Y Dios sabe lo que está haciendo con tu familia, con tu nación. No dudes de ello. Que pidámosle al Señor más bien que nosotros el día de hoy podamos tener una visión generacional, que podamos tener una visión clara, que nos podamos alinear a los planes y a la voluntad de Dios. Y no gastemos nuestro tiempo en recordar o en remover cosas del pasado, muchas de ellas probablemente dolorosas, sino pongámonos de pie y pongamos nuestra vista enfocada hacia el futuro, confiando en que el Señor nos va a llevar de la mano a un buen lugar. Amén. Y finalmente, José fue un hombre fiel a Dios. Un hombre que sabía su lugar en la vida. Yo quiero que me acompañe a Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. Aquí ya llegó Jacob a Egipto, ya se reveló a él, se gozaron, aquel hijo que se daba por muerto, que se daba por perdido, es recuperado, es reencontrado. Jacob tiene la bendición de conocer a los hijos de este hijo favorito, de este hijo apreciado. Jacob no puede quejarse. Jacob tuvo una vida larga, muere en buena vejez, a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos. Dios tiene misericordia. Dios, mire, quiero recordarle que Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras y de cuartas oportunidades, porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es perdonador, porque nuestro Dios no nos perdona de acuerdo a las grandes fallas que tenemos. Bendito sea su nombre. Y en Génesis, y aquí
Jacob muere y aquellos hermanastros malvados, aquellos hermanastros que no tenían el corazón o no se habían identificado con su padre, aquellos hombres perversos que habían mentido, habían tenido envidia, engañadores, que habían conspirado en contra de su hermano, conspirado en contra de su papá. De hecho, de alguna manera habían inclusive conspirado en contra de sí mismos. Esos hombres sabían, la conciencia de esos hombres no los dejaba en paz y les seguía acusando por aquella traición. Que yo creo que es bueno que digamos las cosas como son. Ellos traicionaron a su hermano, traicionaron a su padre. Y mire qué es lo que hacen estos hombres temerosos, porque también resulta que estos en un montón o montoneros, dicen por ahí, cuando están en montón son valientes, cuando ya están solos son cobardes. Dice aquí en el versículo 15, vamos a leer del 15 al 21, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Claro, estos hombres no habían conocido, no tenían, sus ojos estaban cegados, o sus ojos no habían podido ver el corazón de este hombre José, que no solo fue un extraordinario administrador, no solo fue un hombre fiel a Dios, no solo tenía éxito en todo lo que hacía, sino que un hombre con visión clara. Yo creo que podríamos decir que José tuvo la visión de un estadista, un hombre que pensó no solo en la generación presente, sino en las generaciones futuras. Y no solo eso, sino no habían conocido que José había tomado la determinación. José era un hombre de carácter. Un hombre de carácter toma determinaciones firmes, y cuando esas determinaciones firmes están alineadas con la voluntad de Dios, traen bendición, traen libertad, traen vida. Nosotros debemos alinear nuestras decisiones, ser personas convencidas de la palabra de Dios y alinear nuestras decisiones a la palabra del Señor. Y José ya había perdonado a estos hombres, los perdonó antes. Yo pienso que en base al contexto y cuando hacemos un análisis más cuidadoso, creo que José ya había perdonado a sus hermanos antes de volverlos a ver. Ahí quizás en el tiempo de la prisión, quizás cuando vio que las puertas de la casa de Faraón se abrieron de par en par para él. No sé en qué momento, pero hubo un momento en que Dios trajo sanidad y trajo esa visión, esa claridad de su plan a su vida. Y muy probablemente Él ya los había perdonado, Él ya no tenía ese odio. Quizás cuando llegaron por primera vez, qué sé yo en qué momento, pero en este instante yo sí puedo afirmar con total convicción que José ya no tenía nada en su corazón en contra de sus malvados hermanos. Y yo quiero que me permita terminar de leer. Dice, y él lloró, claro, porque sus hermanos, en lugar de traerle un tema bonito, un tema agradable, le traen a remover el pasado, a revolverlo, a recordar aquel pasaje tan infame en la vida de esta familia. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y José les respondió, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y cuando uno es un hombre fiel al Señor, como era José, uno sabe su lugar en la línea de mando, en la cadena de mando, en la jerarquía del reino de los cielos. Nosotros sabemos cuál es nuestra posición respecto del Señor. El problema es que cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, cuando nuestra voluntad no se alinea a la voluntad del Señor, nosotros perdemos de vista o se nos confunden las prioridades y nosotros muchas veces creemos estar por encima de Dios. José era un hombre fiel a Dios y parte de esa fidelidad se reveló, se mostró en honrar
la autoridad de Dios sobre él. Él sabía quién era con respecto de Faraón, él sabía quién era respecto de la nación de Egipto, pero él también estaba claro de quién era él respecto de sus hermanos. Y él sabía que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios se goza en perdonar, Dios se goza en restaurar a sus hijos. Y entonces mire lo que sigue diciendo aquí: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y está refiriéndose a Génesis 37, 26, 27 que ya leímos, y el 45, 5 y el 7. Ahora pues, termina de decir José, ahora pues, no tengáis miedo. 2 veces se los dijo: yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Hermano, hermana, que me ven en este día, que escuchan este mensaje, es mi deseo hablar a su corazón para que atendamos y escuchemos y confiemos en los buenos y en los maravillosos planes de Dios. Dios necesita ahora, más que nunca probablemente en la historia de la humanidad, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, fieles a Él, fieles a su palabra, fieles a su Espíritu Santo, fieles a su plan, obedientes a su plan, atentos a la voz del Maestro, atentos a la voz y a las estrategias de nuestro capitán Jesús. Sí, yo quiero que nosotros tengamos claro que Dios necesita hombres y mujeres fieles. No fieles a una religión, no fieles a unos hombres, fieles al Señor Dios Todopoderoso, porque en la medida en que usted y yo seamos fieles al Señor, vamos a ser fieles en donde el Señor nos coloque. Yo quiero ir terminando esta alocución, este mensaje, esta reflexión, con un pasaje muy bonito que está en Salmos 105, versículos 16 en adelante. Vamos a leer unos versículos ahí. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y aquí en este salmo, el autor hace una remembranza, hace un poema, una canción acerca de muchos eventos históricos de la nación de Israel, y por supuesto la historia de José no podía quedar fuera de esa remembranza, de esa recopilación. Y eso es lo que yo quiero leerle en esta oportunidad. Dice que está hablando de Dios, mandó Dios, podríamos decir, mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Dios hizo eso, el plan de Dios fue ese. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos. Está hablando de José. A José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Mire qué cosa tan extraordinaria. Aquí podríamos, solo con este versículo yo podría estar predicando tal vez una media hora, 45 minutos, pero no se preocupe, no lo voy a hacer. Pero yo quiero que usted lo vuelva a leer, y de hecho quiero volver a leer el versículo 19. Dice que hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Dios va a cumplir tus sueños, esos sueños de Dios, esos sueños que son de Dios. Dios se va a encargar de cumplirlos en tu vida y en mi vida. Va a haber un momento correcto, no antes, no después. El momento preciso, Dios los va a usar para cumplir su plan. Y dice, el Señor puso a prueba el carácter de José. Y es que ese es el propósito de las pruebas: templarnos, fortalecernos, ver de qué estamos hechos. Vamos a ver que somos cobardes, vamos a ver que somos débiles, pero el Señor quiere convertirnos en gallinas temerosas, en pollos miedosos. Nos quiere convertir en águilas que vuelen en las alturas del Señor. Dice aquí en la versión Reina Valera: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Y en esta traducción, el dicho, esa palabra dicho, también puede significar la palabra. Podríamos leer: y la palabra de Jehová le probó. La palabra del Señor nos va a probar, hermanos. Si usted no la conoce, va a ser muy difícil que usted pueda ser instrumento útil en las manos del Señor. Le animo, le insto,
lo invito, lo motivo a que lea este año 2021 la palabra de Dios de una manera regular y una manera ordenada para poder ser edificado. Hermanos, de verdad, yo ya voy a ir terminando aquí mi mensaje y solo quiero recapitular esos 5 ideas principales para que ya podamos ir terminando. José fue un hombre fiel, un hombre con sueños grandes que no eran suyos, eran sueños de parte de Dios. Número 2, José era un hombre que contaba con la bendición de Dios. Número 3, José era un hombre especial. Número 4, José era un hombre con visión generacional, con una visión clara de su propósito en la vida. Y por supuesto, número 5, José fue un hombre fiel a Dios, un hombre que sabía su lugar en la vida y honró a Dios con esa vida. Que el Señor nos ayude a todos y cada uno de nosotros a honrarlo con nuestras vidas, con nuestros dones y nuestras habilidades, ahí donde Dios te ha colocado, ahí donde Dios te ha puesto, que allí tú traigas honra y gloria a su nombre. Es para mí, una vez más, un gran privilegio, una gran bendición, y quiero cerrar con una breve oración para que el Señor le bendiga. Esa es nuestra labor, bendecir y enseñar a la gente. Dios, te damos gracias por este día, te doy gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir este mensaje tan particular en este contexto que estamos viviendo en 2021. Bendice a aquellos que no te conocen, Señor. Si hay alguien que está viendo este mensaje y escuchándolo y no tiene el privilegio, la bendición de estar contigo, de ser tu hijo, Señor, ábrele sus ojos. Y aquellos que somos tus hijos, ayúdanos, invítanos, atráenos con lazos de amor, Señor, a hacer tu perfecta voluntad en este tiempo. En el nombre de Jesús, tu amado y precioso Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.